Mi padre me despidió con un audio de 15 segundos. Creyó que me había destruido, pero mi respuesta fue vender mi 45%. Ahora su teléfono no deja de sonar y mi hermano suplica perdón. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. La mañana del martes había comenzado como cualquier otra. El aire en mi oficina olía a café recién hecho y al leve zumbido de los ordenadores trabajando. Afuera, el patio de maniobras de distribuidora del Sol era un caos organizado de camiones yendo y viniendo, un ballet de logística que yo mismo había coreografiado durante los últimos 10 años. Estaba concentrado en una hoja de cálculo, los números del último trimestre se extendían por la pantalla como un mapa complejo. No eran buenos números, pero tampoco eran desastrosos. Había un plan. Siempre había un plan. Fue entonces cuando mi teléfono vibró sobre el escritorio. Una notificación de un nuevo mensaje de voz. Era de mi padre, Eladio. No era raro, él prefería los audios a los textos, siempre decía que eran más personales, aunque su tono rara vez lo era. Pero algo en la forma en que la pantalla se iluminó me dio un vuelco en el estómago, una premonición fría y desagradable. Con un clic, abrí el mensaje. No hubo un hola, hijo, ni un ¿cómo estás? Solo su voz, tan familiar y ahora tan extraña, desprovista de toda emoción, como si estuviera dictando una orden a un extraño. Leandro. Ya no eres parte del negocio. No quiero discusiones. Espera una llamada de nuestro abogado. 15 segundos. 15 segundos que demolieron el mundo que conocía. El silencio que siguió fue más ruidoso que cualquier grito. El zumbido de los ordenadores se desvaneció. El olor a café se agrió en el aire. Sostuve el teléfono con tanta fuerza que sentí el plástico crujir bajo mis dedos. Mis nudillos se volvieron blancos, como pequeños picos de mármol. Lo escuché de nuevo. Y una tercera vez. Las palabras no cambiaron. Eran precisas, afiladas, como un bisturí cortando algo vital. Nuestro abogado. Esa palabra resonó en mi cabeza. No mi abogado. Nuestro. El pronombre posesivo era una declaración de guerra, una línea trazada en la arena. Yo estaba en el lado equivocado. Un torbellino de preguntas y furia amenazó con ahogarme. Quería llamar, gritar, exigir una explicación. Pero una extraña calma, una especie de orgullo herido, me lo impidió. No le daría esa satisfacción. Con el pulso martilleando en mis sienes, abrí la aplicación de mensajes. Mis dedos se movieron con una precisión robótica. Escribí una sola palabra. Enterado. Presioné enviar. Y luego, apagué el teléfono. El acto se sintió definitivo, como cerrar una puerta de acero. Me recosté en mi silla, mirando el caos organizado del patio, que ahora me parecía un mundo ajeno. Ya no era mi caos. Ya no era mi mundo. Mis ojos se posaron en la fotografía que colgaba en la pared de mi oficina, justo frente a mi escritorio. Era mi abuelo, el fundador de todo esto. Estaba de pie en medio de un campo de tomates, sonriendo, con la tierra bajo las uñas y el sol en la cara. No era la foto de un presidente de empresa, sino la de un hombre que amaba lo que hacía. Un recuerdo, vívido y cálido, me asaltó. Tenía 15 años y lo acompañaba en una de sus visitas a los agricultores de Sinaloa. El aire olía a tierra húmeda y a plantas de tomate. Mi abuelo se detuvo junto a un anciano agricultor, le estrechó la mano con fuerza y escuchó durante 20 minutos sus preocupaciones sobre la sequía. No miró su reloj ni una sola vez. Más tarde, en el coche, me puso una mano en el hombro. Su mano era áspera, callosa, la mano de un hombre que había trabajado. No vendemos frutas y verduras, Leandro, me dijo, con su voz grave y amable. Vendemos confianza. La confianza de ese hombre en que le pagaremos un precio justo. La confianza del dueño del restaurante en que nuestro producto será fresco.
La confianza de una madre en que está alimentando bien a sus hijos. La confianza, muchacho, es lo único en este mundo que no se puede comprar. Y se tarda una vida en construirla y un segundo en destruirla. Ese era el legado que yo había jurado proteger. Cuando mi abuelo murió hace 5 años, su testamento fue una sorpresa para todos. Me dejó a mí el 45% de la empresa. A mi padre, Eladio, otro 45%. Y a mi hermano mayor, Damián, el 10% restante. La lógica del abuelo era clara, Eladio era la cara pública, el presidente, Damián era el vendedor, el de las relaciones, pero yo era el motor. Yo era el que conocía las rutas, los contratos, los márgenes. Yo era el que se quedaba hasta tarde para asegurar que la confianza de la que hablaba el abuelo nunca se rompiera. Y lo había hecho. Había dedicado mi vida a ello. Mientras Damián, con sus 38 años y su encanto fácil, gastaba fortunas en marketing que a menudo se traducían en cenas lujosas y viajes exóticos. Yo renegociaba contratos con los transportistas para ahorrar centavos en cada kilómetro. Mientras mi padre, a sus 60 años, se enfocaba en almuerzos con banqueros y políticos, construyendo una imagen de poder, yo lidiaba con sindicatos y plagas, asegurando que la cadena de suministro nunca se detuviera. La tensión había estado creciendo, ahora lo veía con una claridad dolorosa. Las evasivas de mi padre cuando le preguntaba por los estados financieros. No te preocupes por eso, Leandro, son cosas de la junta directiva, me decía, como si yo no fuera el dueño del 45%. Los constantes préstamos que Damián pedía a la empresa para proyectos especiales que nunca daban frutos. Es una inversión, hermanito, tienes que gastar dinero para ganar dinero, se reía, dándome una palmada en la espalda. Yo era el guardián de los cimientos, y ellos estaban ocupados pintando la fachada de un edificio que, por dentro, quizás ya estaba podrido. Había ignorado las señales, atribuyéndolas al estrés, a la mala gestión, pero nunca a la malicia. Nunca a la traición. Qué ingenuo había sido. La confianza, había dicho mi abuelo, se tarda un segundo en destruir. Mi padre lo había logrado en 15. Conducir a casa fue un acto de pura memoria muscular. Mi mente era un lienzo en blanco, salpicado por las manchas rojas de la furia y el gris de la incredulidad. Cuando entré en casa, el olor a ajo y cilantro de la cena que preparaba mi esposa, Adela, me recibió. Era un olor a hogar, a normalidad, una normalidad que se sentía como una mentira. Adela estaba de espaldas a mí, picando cebolla. Es una mujer de una percepción aguda, casi psíquica. Sin siquiera volverse, dijo, ¿pasó algo? Dejé mi maletín en el suelo. El sonido resonó en el silencio. Eladio me despidió, dije. Las palabras salieron secas, sin emoción. Ella se detuvo. Se giró lentamente, con el cuchillo en la mano. Sus ojos oscuros me escanearon, buscando grietas en mi armadura. ¿Cómo que te despidió? Eres dueño de casi la mitad de la empresa. Me dejó un mensaje de voz. Le conté todo. Las 15 segundos. La voz fría. La mención del abogado. La reacción de Adela no fue de lástima. Sus ojos se entrecerraron y vi la chispa de la ira estratégica que tanto admiraba en ella. ¡Qué poca madre!, siseó, dejando el cuchillo sobre la tabla de cortar con un golpe seco. No es un despido, Leandro. Es una ejecución. ¿Nuestro abogado? Eso significa que llevan semanas, quizás meses, planeando esto. No te quedes ahí parado como un cordero. Si ellos tienen un plan, tú necesitas uno mejor. Sus palabras eran como una bofetada de agua fría. Tenía razón. Esto no era un arrebato emocional de mi padre. Era un movimiento calculado en un tablero de ajedrez del que yo ni siquiera sabía que formaba parte. Esa noche no cené. Me retiré a mi santuario, el pequeño taller de carpintería que había montado en el garaje. El olor a serrín y barniz siempre me calmaba. Tomé una pieza de nogal sin terminar y empecé a lijarla. El movimiento rítmico y repetitivo de mis manos sobre la madera era un contrapunto a la tormenta en mi cabeza. Lija. Ya no eres parte del negocio. Lija.
No quiero discusiones. Lija. Espera una llamada de nuestro abogado. Con cada pasada, la ira se solidificaba, convirtiéndose en una resolución fría y dura como el acero. Pensé en todas las veces que había lijado los problemas de mi familia. La vez que Damián, en su juventud, chocó el coche de la empresa y yo asumí la culpa. La vez que mi padre hizo una mala inversión y yo trabajé noches enteras para reestructurar las finanzas y minimizar las pérdidas. Siempre había sido el reparador, el que suavizaba las asperezas. Mi sacrificio. Mi lealtad. Ellos no lo habían visto como una fortaleza, sino como una debilidad. Una herramienta que podían usar y luego descartar. Creían que yo era blando, predecible. Pensaban que me derrumbaría, que suplicaría, que aceptaría cualquier migaja que me ofrecieran. La lija se detuvo. Miré la pieza de madera en mi mano. Estaba suave, perfecta. Pero la había presionado con tanta fuerza que mis dedos dolían. Ya no más. No volvería a suavizar sus errores. Esta vez, iba a dejar que las astillas volaran. Iba a mostrarles lo afilados que podían ser mis bordes. Adela apareció en la puerta del garaje, con 2 tazas de té en las manos. Me miró, vio la madera, vio mis ojos. No dijo nada sobre la empresa. Solo dijo, llama a Fabián por la mañana. Es un cabrón, pero es nuestro cabrón. Asentí. El plan estaba empezando a formarse. A la mañana siguiente, el sol entraba por la ventana de la cocina con una indiferencia insultante. El mundo seguía girando, pero el mío se había detenido y ahora empezaba a girar en la dirección opuesta. Mi teléfono seguía apagado. La idea de encenderlo y enfrentarme a un aluvión de llamadas y mensajes falsamente preocupados me revolvía el estómago. Por ahora, el silencio era mi aliado. Llamé a Fabián desde el teléfono de casa. Fabián y yo habíamos estudiado juntos la carrera, aunque él se había decantado por el derecho y yo por los negocios. Siempre había sido un tipo astuto, con una mente que cortaba como el cristal y una moralidad lo suficientemente flexible como para ser un abogado de éxito. Leandro, hermano. ¡Qué milagro!, dijo con su habitual tono jovial. ¿A qué debo el honor? ¿Necesitas demandar a alguien? De hecho, sí, respondí, y el humor en mi voz era inexistente. Nos reunimos una hora más tarde en una de esas cafeterías del centro que huelen a café caro y a ambición. No era su elegante oficina en Polanco, era un lugar neutral, anónimo. Fabián llegó vestido con un traje impecable que probablemente costaba más que mi coche. Escuchó mi historia sin interrumpir, sus ojos agudos fijos en los míos, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, se recostó en su silla y se tomó un largo sorbo de su espresso. Joder, Leandro, dijo finalmente, dejando la taza. Tu familia juega sucio. Necesito saber qué están tramando, Fabián. Y necesito saber qué opciones tengo. Fabián se inclinó sobre la mesa, su actitud jovial reemplazada por una intensidad profesional. No soy un genio, pero esto es obvio. Te están sacando antes de que ocurra algo grande. Una venta, una fusión, una reestructuración masiva. Tu 45% es un puto obstáculo con derecho a veto. Quiere neutralizarte antes de que puedas oponerte. Sacó una libreta y un bolígrafo de plata. El hecho de que mencionaran a nuestro abogado significa que ya tienen los papeles listos. Probablemente una oferta de compra de tus acciones ridículamente baja, argumentando que la empresa está en crisis. Te presionarán, te dirán que es lo mejor para todos, que salves a la familia del desastre. No voy a venderles nada, dije, mi voz era un gruñido. Esa es la actitud, sonrió Fabián. Pero no podemos actuar a ciegas. Necesitamos información. Poder. Voy a poner a mi gente a trabajar. Primero, un contador forense. Vamos a revisar cada registro público, cada movimiento de la empresa de los últimos 2 años. Si hay algo raro, lo encontraremos. Segundo, necesito que hagas memoria. Cualquier conversación extraña, cualquier viaje sospechoso de Damián, cualquier reunión a puerta cerrada de tu padre. Todo sirve.
Le hablé de las evasivas de mi padre, de los gastos de Damián, de la sensación general de que algo no cuadraba. Fabián tomaba notas, su pluma volando sobre el papel. Bien. Esto nos da un punto de partida, dijo, cerrando la libreta. Ahora, la parte más difícil para ti, mantén la calma. No respondas a sus llamadas. No hables con nadie de la familia. Eres una roca. Eres un fantasma. Deja que se pongan nerviosos. Deja que se pregunten qué estás haciendo. El pánico los hará cometer errores. ¿Y si me envían la oferta? La sonrisa de Fabián se ensanchó. Oh, la vas a recibir. Y cuando lo hagas, no responderás. Se la reenviarás a tu nuevo mejor amigo, o sea, a mí. Y nosotros nos reiremos un rato antes de preparar nuestra contraofensiva. Salí de la cafetería sintiendo un peso menos sobre mis hombros. La confusión empezaba a ser reemplazada por un propósito. Adela tenía razón. Fabián tenía razón. Esto era una guerra, y yo acababa de reclutar a mi primer general. El silencio ya no era solo una defensa, ahora era un arma. Y pensaba usarla. Los siguientes días fueron una tortura de inactividad forzada. Seguí el consejo de Fabián al pie de la letra. Mi teléfono personal permanecía en un cajón, apagado. Usaba un teléfono de prepago para comunicarme exclusivamente con Fabián y Adela. Cada mañana me levantaba con el impulso de ir a la oficina, de gritar, de exigir mi lugar, pero me contenía. En cambio, me sumergía en mi taller, el trabajo físico era la única válvula de escape para la presión que se acumulaba en mi pecho. Adela fue mi ancla. Por las noches, mientras yo caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado, ella se sentaba tranquilamente en el sofá, investigando en su portátil. Buscaba información sobre empresas competidoras, sobre abogados corporativos, sobre casos de disputas familiares. El conocimiento es poder, mi amor, me decía con una calma que yo envidiaba. El viernes por la tarde, llegó el primer movimiento del enemigo. Un correo electrónico a mi cuenta personal, la que no había abierto en días. Era de un bufete de abogados que no conocía. El asunto, propuesta de adquisición de participación accionaria. Lo reenvié a Fabián sin siquiera abrir el archivo adjunto. 10 minutos después, Fabián me llamó al teléfono de prepago. Se estaba riendo. Leandro, esto es una obra de arte. Te ofrecen el 20% del valor real de tus acciones. El 20%. El documento habla de dificultades financieras imprevistas y de la necesidad de una reestructuración dolorosa pero necesaria. Están pintando un cuadro apocalíptico para asustarte. Son unos cabrones, mascullé. Son unos aficionados, me corrigió Fabián. Esto es bueno. Demuestra que están desesperados. Sigue sin hacer nada. Déjalo sudar. El verdadero golpe llegó el lunes. Estaba en el garaje, intentando ensamblar una pequeña estantería, cuando mi teléfono de prepago sonó. Era un número desconocido. Dudé, pero contesté. Leandro. La voz era un susurro nervioso. Era mi primo Benjamín, el hijo de la hermana de mi madre. Trabajaba en el departamento de ventas, un chico bueno pero asustadizo, siempre a la sombra de mi padre y Damián. Benja, ¿qué pasa? ¿Cómo conseguiste este número? Se lo pedí a Adela. Escucha, no tengo mucho tiempo. Solo quiero que tengas cuidado. Hay gente rara en la oficina. Trajes caros. Vienen de Agrosol. Agrosol. El gigante. El conglomerado de alimentos más grande del país. Eran conocidos por absorber empresas más pequeñas, desmantelarlas y quedarse con sus rutas de distribución. ¿Qué quieren?, pregunté, mi corazón empezando a latir más rápido. No lo sé con certeza, pero he oído rumores, una fusión, una venta. El nombre de tu padre y el de Damián están en todas las conversaciones. El tuyo no se menciona. Leandro, ten cuidado. Parecen tiburones. Y colgó. Apenas había procesado la información cuando el teléfono volvió a sonar. Esta vez era Fabián.
Su voz no tenía rastro de risa. Ven a mi oficina. Ahora. Encontramos algo. El viaje a su despacho fue una neblina de ansiedad. Cuando llegué, Fabián no estaba solo. Lo acompañaba una mujer de unos 50 años, con gafas de montura severa y una expresión que podría congelar el infierno. Era la contadora forense. Sobre la mesa de caoba había una pila de documentos. Leandro, te presento a la señora Morales, dijo Fabián. Y ella te va a presentar el desastre que tu familia llama contabilidad. Durante la siguiente hora, la señora Morales, con una voz monótona y precisa, desmanteló la empresa que yo creía conocer. Primero, el préstamo. Un crédito de varios millones de pesos solicitado a un banco secundario con tasas de interés altísimas. Había sido firmado únicamente por Eladio, usando los activos de la empresa como garantía, una maniobra completamente ilegal sin la aprobación de la Junta, es decir, sin mí. El dinero había entrado en las cuentas de la empresa y había desaparecido en una maraña de transferencias. Luego, la consultora fantasma. Una empresa llamada Servicios Estratégicos de IE. Fabián había investigado. La empresa se había fundado hacía un año. Su dirección fiscal era un buzón de correos. Y sus únicos accionistas eran la esposa de Damián y un amigo suyo de la universidad. Distribuidora del Sol le había pagado a esa empresa cientos de miles de pesos por servicios de asesoría que nunca existieron. Era un desvío de fondos de manual. Pero el golpe de gracia fue cuando la señora Morales me mostró los estados de cuenta de las tarjetas de crédito corporativas. No eran solo las cenas y los viajes de Damián. Había joyas. Ropa de diseñador. Un anticipo para un coche de lujo. Incluso la matrícula del colegio privado de mis sobrinos. Todo cargado a la empresa. Me quedé mirando los papeles, sintiendo una náusea helada. No era solo mala gestión. No era solo desesperación. Era un saqueo sistemático. Me habían estado robando en mi propia cara durante años. La traición era mucho más profunda y sucia de lo que jamás había imaginado. Me habían echado no solo para sacarme del camino de su gran negocio con Agrosol, sino para evitar que descubriera que habían vaciado la caja fuerte. Levanté la vista y miré a Fabián. La rabia en mi interior era tan pura y tan fría que quemaba. Húndelos, le dije. Quiero que los hundas. La revelación en la oficina de Fabián cambió las reglas del juego. Ya no se trataba de recuperar mi puesto o de recibir un precio justo por mis acciones. Se trataba de una guerra total. Mi padre y mi hermano no solo me habían traicionado, habían profanado el legado de mi abuelo, convirtiendo su sueño en su alcancía personal. La tristeza que había sentido se evaporó, reemplazada por una determinación gélida. No vamos a demandar todavía, dijo Fabián, interpretando la mirada asesina en mi rostro. Una demanda es lenta, es pública y les da tiempo para reaccionar. Necesitamos un movimiento rápido, un golpe de gracia que los deje sin aire. Necesitamos quitarles el tablero de juego. ¿Qué propones?, pregunté, mi voz sonaba extraña, más dura. Tu 45%, dijo Fabián, inclinándose hacia adelante. Es tu arma nuclear. Ahora mismo, ellos creen que la tienen controlada. Creen que eres un cordero asustado que aceptará su oferta ridícula. No se esperan que la uses. La idea empezó a formarse en mi mente, audaz y aterradora. ¿Quieres que venda?, dije, más como una afirmación que como una pregunta. Exacto. Pero no a cualquiera. Benjamín te dio el nombre, Agrosol. Ellos son los compradores que tu padre y Damián están cortejando. Si vendemos tu parte a su mayor competidor, creamos un caos absoluto. Imagina la escena, Eladio está en la fase final de negociación con Agrosol, y de repente, su archienemigo se presenta en la sala de juntas como su nuevo socio mayoritario. La venta a Agrosol se cancela. Y tu familia queda atrapada en una habitación con un tigre hambriento. La belleza brutal de la estrategia me dejó sin aliento. Era arriesgado. Significaba renunciar para siempre a la empresa, vender el legado de mi abuelo a extraños. Pero la alternativa era ver cómo mi padre y mi hermano la vendían ellos mismos para cubrir sus crímenes,
borrando cualquier rastro del honor que alguna vez tuvo. ¿Quién es el competidor?, pregunté. Grupo Alimentario del Norte. GAN, respondió Fabián con una sonrisa depredadora. Son de Monterrey. Agresivos, implacables y odian a Agrosol con toda su alma. Llevan años intentando entrar en nuestro mercado. Comprar tu 45% no sería solo una inversión para ellos, sería una declaración de guerra. Les encantará la idea. Hazlo, dije sin dudar. Llámalos. Las siguientes 48 horas fueron las más intensas de mi vida. Fabián, demostrando por qué su tarifa era tan obscena, movió cielo y tierra. Consiguió una reunión con el director de adquisiciones de GAN esa misma tarde. Voló a Monterrey en un jet privado. La noche del martes, mientras yo daba vueltas en mi salón como un loco, Fabián negociaba los términos por videoconferencia con un equipo de abogados de GAN. Ellos eran listos. Querían saber por qué estaba vendiendo. Fabián fue brillante. Les presentó una versión cuidadosamente editada de la verdad, una disputa familiar irreconciliable sobre la futura dirección de la empresa. No mencionó el fraude, eso sería su sorpresa, su regalo de bienvenida una vez que fueran socios. Les proporcionó los estados financieros básicos, los que yo conocía, los que mostraban una empresa sólida pero con problemas de liquidez. El precio que pedimos fue justo, basado en el valor real de la empresa, no en la oferta insultante de mi padre. GAN, oliendo una oportunidad única para sabotear a su rival y hacerse con un punto de apoyo estratégico, aceptó casi de inmediato. El miércoles por la tarde, un equipo de abogados de GAN aterrizó en la Ciudad de México. Nos reunimos en una sala de juntas neutral en la oficina de Fabián. El aire estaba cargado de la energía de un acuerdo multimillonario. Leí el contrato una y otra vez. Cada cláusula era una puntada que me separaba para siempre de la empresa de mi abuelo. Por un instante, dudé. La foto de mi abuelo sonriendo en el campo de tomates apareció en mi mente. Entonces recordé las facturas falsas. Las joyas. El colegio de mis sobrinos. La voz fría de mi padre. Tomé el bolígrafo. La tinta negra fluyó sobre el papel, sellando mi decisión. Mi 45% de distribuidora del Sol ya no era mío. Cuando todo terminó, los abogados se fueron y Fabián pidió una botella de whisky. Me sirvió un vaso. Salud, Leandro, dijo, levantando su vaso. Por el fin de una era y el comienzo de una guerra. Bebí de un trago. El licor me quemó la garganta. Sentí un vacío inmenso en el pecho, un luto por algo que había perdido para siempre. Pero debajo del duelo, una nueva sensación comenzaba a crecer, una fría y oscura satisfacción. Fui a casa. Adela me estaba esperando. Vio mi cara y supo que todo había terminado. Me abrazó fuerte. Hiciste lo correcto, susurró. Esa noche, por primera vez en una semana, saqué mi viejo teléfono del cajón y lo encendí. Fue como abrir las compuertas de una presa. La pantalla se volvió loca. Notificaciones de llamadas perdidas, mensajes de texto, mensajes de WhatsApp, correos de voz. Conté las llamadas perdidas solo de Damián, 78. Había llamadas de mi padre, de mi madre, de tíos y tías que no me habían hablado en años. Abrí el primer mensaje de texto de Damián. Estaba escrito todo en mayúsculas. Contesta, por el amor de Dios. ¿Qué hiciste? Esto es un desastre. El papá está a punto de un infarto. Arréglalo. Leí el mensaje. Y por primera vez en muchos días, una sonrisa genuina, aunque un poco cruel, se dibujó en mi rostro. Apagué el teléfono de nuevo y lo dejé sobre la mesa. Que sonara. Que ardiera. La jugada maestra estaba hecha. Ahora solo tenía que sentarme y ver el imperio de naipes de mi padre y mi hermano derrumbarse. La calma duró exactamente un día. El viernes por la mañana, el equipo de GAN hizo su entrada en las oficinas de Distribuidora del Sol. No llegaron como nuevos socios buscando una transición amistosa. Llegaron como una fuerza de ocupación. Un equipo de auditores forenses, con rostros impasibles y maletines llenos de poder,
Tomaron una de las salas de juntas y solicitaron acceso a cada servidor, cada libro de contabilidad, cada factura de los últimos 5 años. Fabián me mantenía informado hora a hora. Era como escuchar el reporte de una batalla desde el cuartel general. Están en shock, me dijo Fabián por teléfono, con una nota de regocijo en su voz. Tu padre y Damián pensaban que era un farol. Cuando los abogados de GAN se presentaron con el contrato de venta firmado por ti, Eladio casi se desmaya. Damián empezó a gritar. Fue hermoso, me cuentan. La verdadera bomba, sin embargo, estalló cuando los auditores empezaron a cavar. No les tomó ni medio día encontrar el gran préstamo oculto. Para el final de la tarde, ya habían identificado la empresa fantasma de Damián. El castillo de naipes no solo se tambaleaba, se estaba incendiando. El sábado, Fabián me llamó de nuevo. Su tono era más serio. Se están poniendo feos, Leandro. Como era de esperar. Están intentando construir una narrativa. Le han dicho a la gente de GAN que tú eras el único responsable de las operaciones diarias y las finanzas. Que si hay irregularidades, es por tu mala gestión o, peor aún, por tu propia corrupción. Que lo intenten, respondí, sintiendo una oleada de adrenalina. Tengo cada correo que envié durante los últimos 3 años advirtiendo a Eladio sobre los gastos de Damián. Tengo las actas de las reuniones donde propuse reinvertir en logística en lugar de en marketing. Tengo pruebas de que me negaron el acceso a las cuentas bancarias principales hace un año, diciendo que era para simplificar procesos, punto. Lo sé. Ya le he enviado copias de todo eso a GAN. Quería que supieran con quién estaban tratando realmente. Ahora mismo, GAN te ve como una víctima y un potencial aliado. Pero tu familia va a intentar arrastrarte al lodo con ellos. Prepárate. Y tenía razón. La primera llamada que recibí en mi teléfono de prepago ese fin de semana no fue de mi padre ni de mi hermano. Fue de mi madre. Su voz, normalmente fuerte y autoritaria, era un susurro quebrado. Leandro, hijo. ¿Qué está pasando? Tu padre no sale de su despacho. Damián está destrozado. Me dicen que has vendido tu parte, que has traído a nuestros enemigos a casa. Mamá, ellos me echaron, le dije, tratando de mantener mi voz firme. Ellos me traicionaron. Son tu familia, Leandro. La familia comete errores. Pero esto es demasiado. Tienes que arreglarlo. No hay nada que yo pueda arreglar. Esto lo crearon ellos solos. Colgué antes de que pudiera decir algo más que me hiciera flaquear. El intento de manipulación emocional había comenzado. Pero mi corazón, que antes habría dolido, ahora estaba blindado. El domingo por la tarde, decidí que necesitaba aire. El encierro autoimpuesto me estaba volviendo loco. Salí a caminar por el parque cercano a mi casa, un lugar lleno de familias y risas de niños, un mundo que se sentía a años luz del mío. Apenas había recorrido 100 metros cuando un coche de lujo frenó bruscamente a mi lado. Era el BMW de Damián. La ventanilla del copiloto bajó. Sube, ordenó, con la voz ronca. Su rostro, normalmente bronceado y sonriente, estaba pálido y demacrado. Tenía ojeras oscuras bajo los ojos. No tengo nada que hablar contigo, Damián, dije, y seguí caminando. Salió del coche y corrió para alcanzarme, agarrándome del brazo. Su agarre era sorprendentemente fuerte, desesperado. Tienes que escucharme, joder. Sube al coche. Me zafé de su agarre con un movimiento brusco. Quítame las manos de encima. Leandro, por favor, suplicó, su fachada de hombre importante completamente destrozada. Estás destruyendo a la familia. Estás destruyendo el legado del abuelo. La mención de mi abuelo fue como echar gasolina al fuego. Me giré para enfrentarlo, y toda la rabia contenida de la última semana salió a la superficie. El legado del abuelo, escupí las palabras. ¿Hablas del legado que tú y papá han estado usando como su cajero automático personal? ¿Las facturas falsas, Damián? ¿Los viajes a Las Vegas? ¿O te refieres al legado de la confianza,
ese que pisotearon cuando me echaron con un puto mensaje de voz. Damián retrocedió, como si lo hubiera golpeado. No, no lo entiendes. Oh, claro que lo entiendo. Lo entiendo perfectamente. Entiendo que me necesitaban fuera para que nadie descubriera su mierda antes de venderle el cascarón vacío a Agrosol. Pero el plan le salió mal, ¿verdad? Estás destruyéndonos, gritó, y su voz se quebró. A papá le va a dar algo. Mamá no para de llorar. Y donde estaba toda esa preocupación por la familia cuando me apuñalaban por la espalda, le grité de vuelta, atrayendo las miradas de la gente en el parque. ¿Dónde estaba la familia cuando te pagué esa deuda de juego el año pasado para que papá no se enterara? Ah, cierto, estabas prometiendo que era la última vez. ¿Era para pagar esa deuda que creaste tú, consultora fantasma, Damián? ¿O apareció una nueva? El color desapareció por completo del rostro de Damián. Se quedó boquiabierto, sin palabras. Había dado en el clavo. La revelación de que yo sabía lo de su deuda de juego, un secreto que habíamos guardado entre los dos, lo desarmó por completo. No era solo un problema de negocios, ahora era una traición personal que yo le devolvía. Esto se acabó, Damián, dije, mi voz ahora baja y gélida. Ustedes empezaron esto. Pero yo lo voy a terminar. Me di la vuelta y me alejé, dejándolo de pie en medio del parque, completamente roto. No sentí ninguna victoria. Solo un cansancio profundo y amargo. Si el enfrentamiento con Damián había sido una explosión de ira, la llamada de mi padre fue como una ráfaga de viento ártico. Sucedió el lunes por la mañana. Estaba en casa, revisando los correos que Fabián me enviaba con las actualizaciones de la auditoría. Cada nuevo descubrimiento era una nueva capa de podredumbre. Mi teléfono de prepago sonó. Era un número desconocido, pero tuve el presentimiento de que sabía quién era. Contesté. Leandro. La voz de mi padre. No era la voz fría y distante del mensaje de voz. Tampoco era la voz autoritaria del presidente de la empresa. Era la voz de un hombre al borde del abismo, temblando de una mezcla de rabia y pánico. ¿Qué quieres, papá?, respondí, mi tono era plano. ¿Qué quiero?, gritó, perdiendo el control. Quiero saber qué demonios has hecho. Has traído lobos a mi casa. Has vendido el trabajo de tu abuelo, el trabajo de mi vida, a unos buitres. Corrijo, dije con una calma que me sorprendió a mí mismo. Vendí mi parte. El 45% que el abuelo me dejó a mí. Y lo vendí porque el presidente y el director de marketing de la empresa decidieron que yo ya no era bienvenido. Era una estrategia. Teníamos un plan para salvar la empresa, exclamó. ¿Un plan que implicaba echarme sin explicaciones? ¿Un plan que implicaba ocultar deudas y desviar fondos? Vaya plan. Suena más a un atraco. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Pude oír su respiración agitada. Cuando volvió a hablar, su tono había cambiado. Intentaba sonar razonable, paternal. Fue casi más insultante. Hijo, no entiendes las presiones, la responsabilidad. Hice lo que tenía que hacer. No. Hiciste lo que te convenía a ti y a Damián. Y ahora que vuestro castillo de naipes se derrumba, quieres culparme a mí por encender la luz. Has deshonrado el nombre de tu abuelo, gritó de nuevo, volviendo a la rabia. Esa fue la gota que colmó el vaso. No te atrevas a mencionar su nombre, le dije, y mi voz era tan afilada que podría haber cortado el diamante. Tú deshonraste su nombre cuando usaste su empresa para pagar los vicios y los lujos de tu hijo mayor. Tú deshonraste su memoria cuando mentiste y robaste. El abuelo construyó esta empresa sobre la confianza. ¿Qué has construido tú, papá? ¿Un imperio de mentiras? El silencio fue total. Lo había desarmado. Le había arrebatado su última arma, la autoridad moral que creía tener. Hiciste tu jugada, papá, continué, mi voz ahora era un susurro mortal. Me subestimaste. Pensaste que era débil. Ahora yo hice la mía. Vive con las consecuencias. Colgué el teléfono. Mis manos temblaban, pero no de miedo.
Era la adrenalina de haber dicho finalmente la verdad, de haberle arrancado la máscara al hombre que una vez había sido mi héroe. El punto de no retorno había quedado muy atrás. Estaba en territorio desconocido, y por primera vez, me sentía el dueño de mi propio mapa. El miércoles, recibí una llamada de Fabián. Los de GAN quieren reunirse contigo. El CEO en persona. Mañana. En su territorio. La reunión se celebró en un rascacielos de cristal y acero en el corazón financiero de la ciudad. La oficina del CEO de GAN, un hombre llamado Ramiro Vargas, parecía más la galería de un museo de arte moderno que un lugar de trabajo. Las vistas de la ciudad eran espectaculares. Todo en la habitación gritaba poder y dinero. Ramiro Vargas era un hombre de unos 50 años, con el pelo plateado y una sonrisa que no llegaba a sus ojos de halcón. No perdió el tiempo en formalidades. Señor Leandro, comenzó, indicándome que me sentara en un sillón de cuero blanco. Su venta nos ha proporcionado una situación fascinante. Y la auditoría que hemos llevado a cabo ha sido aún más reveladora. Sobre la mesa de cristal entre nosotros, extendió un resumen de los hallazgos. El préstamo, la consultora fantasma, el fraude fiscal. Estaba todo allí, cuantificado en millones de pesos. Como puede ver, continuó Vargas, tenemos a su padre y a su hermano exactamente donde queremos. Podríamos demandarlos por fraude. Podríamos iniciar un proceso penal que probablemente los llevaría a la cárcel. Podríamos ahogar la empresa en litigios hasta que quiebre y luego comprar sus restos por centavos en una subasta. Escuché, mi rostro era una máscara de impasibilidad. Pero, dijo, inclinándose ligeramente hacia adelante, eso sería un desperdicio de tiempo y recursos. Y crearía un escándalo que dañaría la marca, distribuidora del Sol, que, a pesar de todo, todavía tiene valor en el mercado. Hizo una pausa, evaluando mi reacción. Yo no le di ninguna. Así que le ofrecemos una alternativa. Una propuesta. Se recostó en su silla. Usted conoce esta empresa mejor que nadie. Usted era el motor, lo sabemos. Queremos que nos ayude a tomar el control total, pero de forma limpia y rápida. ¿Qué proponen exactamente?, pregunté. Forzaremos a su padre y a su hermano a vender su 55% restante. No tendrán opción. La alternativa es la ruina total y la cárcel. Les ofreceremos un precio simbólico, lo suficiente para que eviten la quiebra personal, pero nada más. GAN se convertirá en el único propietario. Y aquí es donde entra usted. Sus ojos de halcón se clavaron en los míos. Queremos que sea el nuevo director general. Le daremos un contrato de 5 años, un salario generoso y un paquete de acciones de la nueva empresa reestructurada. Usted limpiará la casa, optimizará las operaciones y nos entregará una máquina de hacer dinero. A cambio, obtendrá su venganza, salvará el nombre de la empresa y se hará un hombre rico en el proceso. La oferta quedó flotando en el aire, brillante y peligrosa. Era la solución perfecta. Era todo lo que había querido, justicia, control, reconocimiento. Pero había un matiz que me heló la sangre. Estaría haciendo un pacto con el diablo. Me convertiría en el instrumento de un conglomerado depredador. Salvaría el legado de mi abuelo entregándoselo a los mismos tiburones que él siempre había despreciado. Oh, añadió Vargas, como si leyera mi mente, puede no hacer nada. Marcharse con el dinero de su venta y ver desde la barrera cómo quemamos todo hasta los cimientos. La elección es suya. Me levanté. Necesito tiempo para pensarlo, dije. Tiene 24 horas, respondió Vargas con su sonrisa sin alma. Salí de ese rascacielos y volví al mundo real. El sol brillaba, la gente caminaba, pero yo me sentía atrapado en una encrucijada moral. Tenía el poder de destruir a mi familia o de salvar el trabajo de mi vida, pero el precio, en ambos casos, parecía ser mi alma. Pasé la noche en vela. Caminé por mi casa, miré la ciudad desde mi balcón, me senté en mi taller sin tocar ninguna herramienta. Adela se mantuvo a mi lado en silencio, sabiendo que esta era una decisión que debía tomar solo. ¿Qué habría hecho mi abuelo? ¿Habría preferido ver su empresa morir con honor o sobrevivir en manos de hombres como Ramiro Vargas?
No encontré la respuesta. Pero a la mañana siguiente, supe lo que tenía que hacer. No podía decidir sin mirar a los ojos a los hombres que habían causado todo esto. Necesitaba una última cosa de ellos, la verdad. La verdad sin adornos. Conduje hasta la casa de mis padres, la casa donde había crecido. El jardín, que mi madre siempre mantenía impecable, parecía descuidado. La pintura de la fachada estaba ligeramente desconchada. Eran pequeños signos de la decadencia que se había instalado en su interior. Mi madre me abrió la puerta. Sus ojos estaban hinchados y rojos. Me abrazó con una fuerza que me sorprendió, como si temiera que fuera una aparición. Leandro, susurró. Mi padre y Damián estaban en el salón. La habitación, normalmente llena del vozarrón de mi padre y las risas de Damián, estaba sumida en un silencio denso y pesado. Eladio estaba sentado en su sillón favorito, pero parecía haberse encogido. El hombre imponente que yo conocía había sido reemplazado por un anciano frágil, con la mirada perdida en el vacío. Damián estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a la habitación, con los hombros caídos. Me senté en el sofá frente a mi padre. Nadie habló durante un largo minuto. He recibido una oferta, dije finalmente, rompiendo el silencio. De GAN. Quieren que dirija la empresa después de forzarlos a ustedes a vender. Damián se giró. Su rostro era una máscara de desesperación. Mi padre no se movió, pero vi un temblor en su mano. Antes de decidir, continué, necesito saber por qué. No las mentiras, no las excusas. La verdad. ¿Por qué lo hicieron? Eladio tragó saliva. Sus ojos finalmente se encontraron con los míos, y por primera vez, no vi ira ni autoridad. Vi una vergüenza abrumadora. El negocio iba mal, Leandro, dijo con voz apenas audible. Mucho peor de lo que te dejé ver. El préstamo, lo tomé para tapar un agujero, pero el agujero era más grande. La venta a Agrosol era nuestra única salida, nuestra única oportunidad de salir limpios y con dinero en el bolsillo. Pero ellos pusieron una condición, querían el control total. No negociarían con un accionista minoritario que tuviera tanto poder como tú. Pensé que si te sacaba, podría cerrar el trato, salvar las apariencias. Salvar las apariencias, repetí, incrédulo. ¿Y la consultora fantasma de Damián? ¿Eso también era para salvar las apariencias? Fue entonces cuando Damián se derrumbó. Se dejó caer en una silla, cubriéndose la cara con las manos. Sus sollozos eran ahogados, patéticos. No era solo una deuda de juego, confesó entre sollozos. Era mucho más. Le debía dinero a gente muy peligrosa. Me estaban amenazando, Leandro. Amenazaron a mis hijos. Necesitaba el dinero de la venta a Agrosol. Necesitaba salir de ese hoyo. Papá lo sabía. Lo de la consultora, fue idea suya para ayudarme a conseguir algo de dinero rápido. La confesión final. El último y más sucio secreto. Mi padre no solo había encubierto a Damián, había sido su cómplice activo en el fraude. Todo por miedo. Miedo a ser un fracasado. Miedo a que su hijo predilecto sufriera las consecuencias de sus propios errores. Miré a los dos hombres rotos frente a mí. La rabia que había sentido se había disuelto, dejando en su lugar un profundo y triste vacío. No sentí pena. No sentí compasión. Sentí el final. La justificación no borraba la traición. Sus miedos no les daban derecho a destruirme. Me levanté. Gracias por la honestidad, dije, y las palabras sonaron huecas. Al menos ahora lo sé todo. Salí de la casa sin mirar atrás. Sabía cuál era mi decisión. No la tomaría por ellos. No la tomaría por venganza. La tomaría por la única persona en esa ecuación que todavía merecía respeto, mi abuelo. Llamé a Ramiro Vargas desde mi coche. Acepto la oferta, le dije. Pero tengo mis propias condiciones. Volvimos a reunirnos esa misma tarde. Esta vez, yo no era la víctima ni el peón. Era un jugador. Seré el director general, le dije, mirándolo directamente a los ojos.
Pero quiero autonomía operativa total durante los primeros 2 años. Yo decido a quién despedir y a quién mantener. Segundo, ningún empleado de base o trabajador de almacén será despedido. La reestructuración se hará desde arriba, no a costa de la gente que trabaja duro. Tercero, el nombre de la empresa, Distribuidora del Sol, se mantiene. Es en honor a mi abuelo, y no es negociable. Vargas me estudió durante un largo momento. Una leve sonrisa, esta vez quizás genuina, apareció en su rostro. Tiene agallas, Leandro. Me gusta. Trato hecho. La transición fue brutal y rápida. Los abogados de GAN presentaron a Eladio y Damián una oferta que no podían rechazar. La alternativa era un litigio que los dejaría en la calle y probablemente en la cárcel. Firmaron la venta de su 55% por una fracción de su valor real. En menos de una semana, habían desaparecido de la empresa que una vez gobernaron. Los meses siguientes fueron un torbellino. Me sumergí en el trabajo con una energía febril. Con el leal Silas, mi viejo gerente de almacén, como mi nuevo jefe de operaciones, empezamos la limpieza. Despedimos a los gerentes que habían sido cómplices del fraude. Renegociamos cada contrato, cada ruta, cada proveedor. Implementamos un sistema de contabilidad transparente y riguroso. Fue un trabajo agotador. Hubo noches en las que llegaba a casa tan cansado que me quedaba dormido en el sofá. Adela era mi roca, mi consejera nocturna, revisando conmigo los planes de negocio, celebrando las pequeñas victorias y animándome en los momentos de duda. Poco a poco, la empresa comenzó a sanar. Los empleados, que al principio me miraban con una mezcla de miedo y desconfianza, empezaron a ver los cambios. Vieron que sus puestos de trabajo estaban seguros, que la inversión se dirigía a mejorar los equipos y no a coches de lujo. La moral empezó a subir. Los agricultores, nuestros proveedores, volvieron a confiar en nosotros. La nueva realidad se asentó. Mi padre y Damián se convirtieron en fantasmas. Se mudaron a otra ciudad, me enteré por mi madre. Eladio vivía recluido, avergonzado. Damián intentó empezar un par de negocios, pero sin el respaldo del apellido y el dinero de la empresa, fracasó. La relación familiar estaba rota, quizás para siempre. A veces, por la noche, sentía una punzada de algo parecido a la tristeza, pero se desvanecía rápidamente. Habían elegido su camino. Yo había elegido el mío. Han pasado 2 años. Distribuidora del Sol no solo está estable, está prosperando. GAN está más que satisfecho con los resultados y me ha ofrecido un nuevo contrato, un puesto permanente en su conglomerado. Aún no he decidido. A menudo, al final del día, me quedo en mi oficina, la misma oficina que fue el escenario del comienzo de mi pesadilla y de mi renacimiento. Miro la foto de mi abuelo en la pared. Su sonrisa parece la misma, pero yo la veo de otra manera. Me di cuenta de que el verdadero legado no estaba en el nombre de la empresa ni en los edificios ni en las cuentas bancarias. El verdadero legado eran los valores que él me había enseñado, la confianza, el trabajo duro, la honestidad. Y, paradójicamente, para salvar ese legado, tuve que destruir la estructura corrupta que lo albergaba. Tuve que estar dispuesto a quemarlo todo para salvar su alma. Perdí una familia en el proceso. Perdí la inocencia y la idea de que los lazos de sangre eran incondicionales. Pero me encontré a mí mismo. Construí mi propio valor, no basado en la aprobación de otros, sino en mis propias acciones y decisiones. Aprendí que a veces, el acto más leal no es la obediencia, sino la rebelión por una causa justa. Mi teléfono suena a veces. Un número desconocido, de un código de área diferente. Sé que es mi padre. Sé que quiere hablar, quizás pedir perdón, quizás simplemente escuchar mi voz. Nunca contesto. Miro por la ventana el ballet de camiones en el patio, un ballet que ahora se mueve a mi ritmo. El futuro es incierto. Quizás me quede. Quizás empiece algo nuevo, algo que sea 100% mío desde el principio. Pero por ahora, por primera vez en mi vida, me siento libre. Y esa libertad, me doy cuenta, es el único legado que realmente importa.